Es posible que tengas un gran conocimiento sobre las sociedades secretas más famosas del mundo, pero si fueran tan secretas, no conocerías la mayoría de ellas. Y eso es simplemente un hecho. Pero lo que define una sociedad secreta no es necesariamente el secreto sobre la propia organización. Para captar miembros, necesitas ser, de alguna manera, visible. Lo que sintetiza a estas sociedades es el conocimiento que poseen sobre una vasta e ilimitada gama de temas, dominando varias áreas del saber. Este conocimiento está limitado a sus miembros. Seguramente te has encontrado con algún documental o video corto que predica la existencia de una sociedad secreta que posee los secretos más reveladores de la humanidad, desde el acceso a los datos más contundentes sobre la vida extraterrestre, el control de los medios para manipular a las masas, sobre el hecho de que el hombre haya pisado la luna, e incluso sobre la existencia de una orden de grandes figuras comerciales que manipulan al mundo con motivaciones satánicas. Estas sociedades, según algunos teóricos, han utilizado técnicas avanzadas de persuasión para manipular a la mayoría en detrimento de sus propios intereses, ya sean políticos, económicos o dogmáticos. Este es el terreno fértil para que diversas teorías conspirativas florecieran, ganando adeptos en todo el mundo. Lo extraordinario es que, precisamente debido al ocultismo, las teorías se expandieron y ganaron tracción. Con el paso de los años, antiguas certezas se convirtieron en posibles encubrimientos. En un ambiente de dudas, no es posible recolectar hechos. Pero ninguna sociedad secreta despertó tanto mi fascinación como la Orden Hermética de la Aurora Dorada. No te asustes por la extrañeza del nombre. Ninguna sociedad fue tan peculiar, particularmente eficiente y tan prolífica. Durante los primeros años de actividad ayudó a iniciar un nuevo movimiento. Nos trajo grandes personalidades y dejó un legado que se expandió a lo largo de generaciones. Para contar esta historia, me temo que apenas estamos al inicio de un sinuoso viaje por la larga tradición ocultista. Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Necesito situarme en el tiempo y presentarte a uno de los miembros más grandes de esta sociedad secreta, el británico y ciudadano del mundo, el grandioso y algo odiado, Edward Alexander Crowley, más cariñosamente conocido como la Gran Bestia 666. Con ese apodo, puedes imaginar un poco de la índole y el legado de Crowley, pero te pido un poco de paciencia. Prometo que todo lo que sigue será, de alguna manera, sorprendente. Vamos a empezar por lo ordinario, lo más común sobre su origen. Tal vez sea extraño admitirlo, pero la infancia de Crowley, hasta cierta edad, no fue peculiar. Creció con ambos padres vivos. Estamos hablando de Inglaterra del año 1875. Sus padres llevaban una vida cómoda y hasta lograron proporcionarle una educación de calidad. Parecía una vida tranquila y sin grandes aspiraciones. Su padre se dedicó a los estudios desde muy joven, convirtiéndose en ingeniero de profesión, pero nunca se dedicó por completo a la práctica. Su abuelo les dejó una cervecería que proporcionaba el sustento necesario para que la familia se mantuviera sin grandes lujos. Pero algo sucedió durante su infancia. Sus padres comenzaron a interesarse profundamente en una secta local, la Hermandad Reservada. A diferencia de las prácticas ocultistas y las adoraciones satánicas que veremos más adelante, este grupo se dedicaba a un estudio riguroso de las escrituras y al conservadurismo como regla principal. A esto se sumó el creciente interés de su padre en la comunidad de los Hermanos de Plymouth, un grupo cristiano fundamentalista que alteró su percepción sobre las conductas sociales y morales, convirtiéndose en misionero de este grupo en los años siguientes. Desde temprano, Crowley fue introducido en una gran infestación dogmática y tenía un papel bien delineado, como todos los miembros de estos grupos. Su primer gran desafío fue leer todos los días al menos un capítulo de la Biblia. E imagino que parte de la lección consistía en interpretar los textos sin desviarse de las creencias vigentes. Y también solo puedo imaginar que esa no era la infancia más común para un niño. Vamos a adelantar un poco las cosas aquí. Algo sucedió años después que cambió por completo la visión de Crowley sobre la muerte, y por qué no, también sobre la vida. 5 años después, nació una hermana para él, pero ella vivió solo 5 horas después del parto. Fue en el velorio de su hermana cuando un pensamiento perturbador lo golpeó. Un completo desprecio o incomprensión por el luto humano. Estaba allí, frente a su hermana,
cuestionándose sobre su permanencia en ese lugar. Esquematizó todo el luto y llegó a la siguiente conclusión. No había nada que se pudiera hacer y por lo tanto no tenía ningún interés en postrarse ante su ataúd y lamentarse por una vida que no podía ser recuperada. Esta idea permaneció con Crowley durante toda su vida y, de cierto modo, marcó el camino que siguió. Se dice por ahí que nunca volvió a asistir a un velorio, con la excepción del entierro de su padre, donde sí había un interés legítimo en estar presente. Por sí solo, y esta es mi interpretación, Crowley se dio cuenta de que no estaba obligado a resistir contra su naturaleza ni a adaptarse a las convenciones sociales. Y esto será importante para nuestra historia. Recuerda bien lo que acabo de decir. Otro punto que quiero destacar sobre este incidente no es la frialdad del joven, no quiero juzgar a nadie. Por eso voy a narrar otra parte de la historia, cuando a los 11 años se despidió por última vez de su padre. Nota que la muerte siempre fue un factor decisivo para Crowley. Su padre falleció de cáncer. Mis estudios indican un año, fue en 1887, pero no tengo la fecha exacta. Crowley describió este episodio como uno de los más transformadores, tal vez el más importante de todos. Por la brevedad con la que destaca el velorio, creo que su interés estaba más en la herencia moral y monetaria que dejó. Entonces, fue matriculado en una escuela de la Hermandad, donde congregaba su padre, pero pronto fue expulsado por una acusación que no debió ser liviana, la de intentar corromper a otro alumno. Luego intentaron en otras 2 instituciones, ambas católicas, que también rechazaron al niño. Tenía una enorme dificultad para adaptarse a los dogmas y para adecuarse a ellos, tenía una fuerte convicción en su percepción y negaba cualquier tipo de adoctrinamiento externo. Toda esta dificultad alimentó una desilusión con las reglas, los costumbres y las tradiciones religiosas. Creo que no fue solo un esfuerzo individual. Mientras las personas lo despreciaban, él igualmente despreciaba a su comunidad y todo su conjunto de creencias limitantes y moralistas. Recordemos también que la muerte de su padre, en un análisis casi psicoanalítico, tal vez provocó en él una sensación de liberación. Era un niño extremadamente devoto y tenía obligaciones éticas diarias. Imagina durante tu infancia tener que dedicarte al estudio diario de las escrituras sin ninguna autonomía. Así era la mente de Crowley en su adolescencia, sin la guía paterna, con sus valores morales tambaleándose y con dinero en el bolsillo. Este es el momento perfecto para adelantar un poco más los pasos, mientras nos acercamos a un gran catalizador. El año es 1895 y nuestro protagonista está en la universidad. Inicialmente estudiaría filosofía, lo que habría sido muy útil para formalizar sus pensamientos, pero poco después cambió su formación a literatura inglesa. El estudio de la literatura inglesa no se limitaba solo a los autores clásicos, sino que abarcaba una infinidad de autores de diferentes épocas. Era un curso muy completo. Fue aquí donde su visión del cristianismo se desmoronó por completo, dando paso a otra construcción, según él, una más realista. Fue en ese momento cuando finalmente dejó atrás al niño inglés que había crecido bajo estrictas directrices religiosas conservadoras, negándose varias veces a asistir a la capilla de la universidad, algo que era obligatorio. Esta rebeldía, al menos a los ojos de la institución, no pasó desapercibida. El rector de la época pidió explicaciones y el joven respondió con lo que consideró una de las respuestas más rápidas y astutas que alguien haya dirigido a una figura de autoridad. Escribió lo siguiente: La semilla plantada por mi padre, regada con las lágrimas de mi madre, se ha arraigado demasiado para ser arrancada, incluso por alguien de su elocuencia y erudición. Tenía una mayor y completa aversión hacia la Iglesia anglicana, una tradición que consideraba aún más dañina e hipócrita que aquella que marcó su infancia. Cuestionaba los valores morales, el orden, la falsa moralidad y la falta de lógica. Crowley nunca asistió a la capilla. Fue durante esta época que aprovechó para disfrutar de la fortuna que tenía. Este era un momento de reflexión para el joven Crowley. Se dice que durante 4 años pasaba la mayor parte de su tiempo en los Alpes con varios amigos. Aunque era pésimo en el alpinismo, era algo que amaba. Este tiempo al aire libre impulsó un conocimiento más profundo de sí mismo y pronto se interesó por la poesía. Creo que para ser poeta necesitas conocer el mundo. Y para ser un buen poeta, necesitas conocerte a ti mismo, sin necesariamente invertir en el universo externo que te rodea. Esta pasión, que en realidad ya era antigua, se intensificó tanto que lo llevó a vender tímidamente copias de una tirada modesta de un poema. No vendió mucho, sufriendo la desilusión artística que muchos autores experimentan en su primera publicación.
Fue solo un año después que tuvo algo de éxito, aunque momentáneo. Su poema más conocido, White Stains, salió de esa colección. Su contenido era erótico y tuvo que ser impreso en otro país para evitar problemas con las autoridades locales. Durante esa época también se interesó por el ajedrez, un deporte que exige una intelectualidad equilibrada y un razonamiento lógico distinto. Se consideraba apto para jugar con los grandes maestros, hasta que conoció a algunos de ellos y se dio cuenta de que no tenía el talento ni la habilidad para enfrentarlos. Después de esa experiencia, nunca volvió a jugar ajedrez. Y esto es algo que ocurre con grandes pensadores. Si no pueden ser los mejores, reconocen que hay personas más talentosas y rápidamente se enfocan en otro objetivo aún más ambicioso. Esto fue lo que le sucedió cuando comenzó a interesarse por el esoterismo. Su convicción era tan robusta e inquebrantable que llegó a rechazar el amor en favor del fortalecimiento de su visión esotérica del mundo. En una ocasión, relató con cierto lamento que abandonó a una persona con la que tenía una relación prometedora porque simplemente no encajaba en su visión del mundo. El arrepentimiento llegó en su vejez, cuando escribió sus memorias, lamentando haber renegado el amor que sentía por un fragmento de la personalidad de alguien. Esta lección, que se desplegaría a lo largo de toda su vida, quedaría marcada en su mente, influenciando las ideas con las que se acercaría y las personas que excluiría de su círculo íntimo de amistades. Fue solo en 1896 cuando tuvo su primera experiencia religiosa relevante, algo tan revelador que se convirtió en la base para su descubrimiento del ocultismo. A partir de aquí, su interés por lo que decían los autores renegados creció de manera significativa. Su conocimiento pronto se transformó en energía práctica y devocional. Durante meses se dedicó extensivamente al estudio diario del misticismo, y durante sus estudios descubrió una obra oculta sobre alquimia y magia. En su camino, algo aún más revelador sucedió. Una enfermedad le causó severos dolores y agonía, ofreciéndole un momento para reflexionar sobre la mortalidad y las grandes cuestiones de la vida. Esta exploración lo llevó a cuestionar los placeres de la vida y la futilidad de nuestras ambiciones, sobre todo las académicas. En 1897 abandonó la universidad y nunca recibió ningún diploma ni honores por el tiempo dedicado. Es en este periodo de extrema perturbación racional y de ruptura con la fe cuando conoció al químico Julian Baker. Esta amistad se fortaleció a partir de un interés común en la alquimia. Y no era una pasión común, debo destacar. Es importante decir que no era habitual encontrar personas con una pasión por la alquimia, comúnmente considerada una especie de química arcaica, muy practicada en la Edad Media, no era tan obsoleta como se cree. Me gusta este tema porque refleja el esfuerzo humano de sociedades antiguas por resolver problemas que la ciencia moderna y la religión eventualmente aclararían, siendo esta última la que presentaría soluciones que alimentarían aún más los intereses ocultistas. Cuando la solución es un hecho observado, existe poco o ningún espacio para conspiraciones. Pero cuando la respuesta es mística, el resultado tiende a ser más complejo. Muchos pueden preguntarse por qué ciertos aspectos de la vida no pueden ser explicados de otra forma. Después de todo, una posible explicación también depende de elementos abstractos y de una fe resignada en lo oculto. Para numerosos pensadores, la propia noción de Dios es una construcción mística que posee un valor de equivalencia. Si todos son libres para pensar, Crowley y Julian no estaban equivocados. Por eso considero la alquimia tan rica, aunque nunca necesariamente por las respuestas que ofrece. Su interés radicaba en comprender las órdenes naturales que nivelan, organizan y crean vidas. Mi interés, en cambio, se centra en lo que lleva a las personas a intentar descubrir las razones universales ocultas detrás de los elementos más naturales de nuestra existencia. No se trata solo de descubrir cómo estamos hechos, sino también de entender el porqué. Este es un campo de interés porque, en nuestra historia, descubrir nuestro propósito y desafiar los límites establecidos por la ciencia se ha convertido en una necesidad. Superar los límites quizás sea, de hecho, el verdadero objetivo, además de rechazar el monopolio religioso y científico. Si pensamos en el legado humano, al menos la superación actúa como una brújula. Tomemos como ejemplo los Juegos Olímpicos. El primer campeón de natación individual parecía una tortuga comparado con la gran estrella de las piscinas. Michael Phelps, quien hoy en día ya no posee ningún récord mundial. El último de sus récords fue batido hace un año. Vivimos para superar expectativas, negando lo que la orden natural sugiere. Como seres en evolución, no solo evolucionamos físicamente, nuestro intelecto también avanza. Por eso los seres humanos siempre buscan una nueva explicación para el mundo.
rechazando convenciones y respuestas preestablecidas. Por eso, cuando fue presentado a George Cecil Jones, uno de los miembros más antiguos de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, su adhesión fue casi inmediata. Pero Crowley no fue la única personalidad atraída por este grupo. De hecho, los ideales defendidos allí se expandieron y ganaron adeptos en todo el mundo, influyendo en figuras como David Bowie, Ozzy Osbourne, el poeta y ganador del Nobel William Woodman, y la banda Led Zeppelin. Volveremos a hablar de Crowley en un momento, pero primero quiero pasar un tiempo explorando este nuevo mundo que se revelaba ante los ojos atentos de una generación de músicos y pensadores influyentes. La Aurora Dorada, antes que nada, no era una religión y no tenía esa pretensión. Esto le otorgaba un perfil ecuménico, tomando elementos de diversas fuentes sin pertenecer a ninguna de ellas. Se podía observar la influencia religiosa, símbolos de antiguas civilizaciones y el estudio de documentos secretos y antiquísimos como manuscritos que desempeñarían un papel fundamental en el fortalecimiento de lo que predicaban. Describir la orden no es tarea fácil. Lo más común es atribuirle un revestimiento jerárquico y una estructura sin dogmas, donde sus miembros se reúnen para discutir temas amplios, desde las grandes cuestiones de la humanidad hasta las más pequeñas que afectan a todos en algún nivel. Es importante destacar que el enfoque de estas reuniones era la evolución espiritual y psíquica de la humanidad. Pero, ¿quiénes formaban parte? Este es un grupo fraterno, pero muy personalista. En su centro se encuentran ocultistas y magos. Están separados por niveles, y cada nivel contempla un grado de familiaridad con temas específicos y determina el dominio sobre ciertas áreas del conocimiento. Estudiaban de todo, desde la alquimia, que mencioné antes, hasta la astrología. Lo interesante no era renegar ningún artefacto cultural, sino escarbar en busca de respuestas primordiales para la existencia humana. Cosas que siempre han estado disponibles, pero que, debido a las convenciones, habían sido ocultadas. Su fundación, de hecho, no fue de las más tranquilas. Esta orden no llamó la atención por casualidad. Desde el principio incluyó a varios grupos. Cabalistas que exploraban los extremos de la moralidad occidental, grupos masónicos, teosofistas y la orden esotérica del rosacrucismo. Como puedes imaginar, estos grupos eran considerados lo más pernicioso para la cultura londinense. En 1888, año en que fue fundada, la Aurora Dorada logró superar las barreras impuestas y se infiltró en la cultura New Age. Años después, verían florecer la migración de diversas prácticas hacia otras culturas, volviéndose populares en todo el mundo. Es importante destacar que, aunque muchas de estas tradiciones traían consigo la negación de la religión como fundamento y fuerza motriz, dentro del ordenamiento, el estudio religioso persistía, sin extinguirse por completo. Lo que encuentro interesante es la tolerancia, algo que el cristianismo jamás aplicaría. De un lado, se defendía un pensamiento totalitario que no permitía cuestionamientos ni ambigüedades, mientras que del otro lado se promovía el estudio profundo sobre todo, sin excepciones que pudieran afectar un conjunto específico de creencias. Con esta amplitud, la Aurora Dorada se hizo aún más conocida. Creo que esta fue la razón de su éxito inicial. En un determinado momento, se volvieron aún más hacia otras tradiciones, tomando prestados elementos egipcios, judeocristianos, griegos y neoplatónicos, además de la cábala. Era una gran mezcla de elementos, pero lo que quizás quieras saber es cómo se utilizaba realmente ese conocimiento. Voy a responderte ahora, así que presta mucha atención. Como bien sabes, estamos hablando de un sistema jerárquico. Las personas en la base de la pirámide no tenían acceso al conocimiento de quienes estaban en la cima. Todo seguía este rito organizacional. Quienes tenían más instrucción proporcionaban herramientas para que los demás pudieran salir de la ignorancia. Ese conocimiento se transmitía hacia abajo. Sin embargo, para entrar en el grupo, era crucial reconocer que todo lo construido previamente debía quedar atrás. El nuevo miembro debía pasar por un ritual de iniciación y encontrar su lugar dentro de la pirámide. Desde allí, se le transmitían conceptos esotéricos abstractos que fortalecían la mente, la convicción, y se le enseñaban aplicaciones prácticas de la magia ceremonial, lo que creaba un vínculo pragmático entre la teoría y la práctica. Todo parece fascinante, incluso tentador. Pero ahora necesito hacer un pequeño desvío. Estoy seguro de que entenderás. Aquí se presentan tres posibles caminos. Uno de ellos es atribuir al ocultismo una serie de prejuicios comunes. En este camino es habitual hablar de figuras demoníacas y asociar la perversidad como doctrina y conducta. El segundo camino es señalar una generalización y banalización del pensamiento, como si ciertas prácticas no desafiaran las construcciones sociales que la mayoría de nosotros defendemos.
Puede parecer extraño afirmar esto, pero dentro de nuestra estructura social, algunos elementos son fundamentales, como el respeto, nuestra concepción moral y la consideración hacia los demás. Aunque el mundo sea un lugar oscuro, no podemos negar que estas no son las motivaciones humanas innatas, incluso cuando a veces se celebran ciertos desvíos. El último camino, el que llamo tercero e improbable, es distanciarme por completo como narrador. Siguiendo esta dirección, no podría reparar en los desequilibrios morales ni abordar cuestiones éticas, porque estaría ejerciendo una función mecánica. Pero soy humano y cualquier intersección, por más contenida que sea, revela una preferencia. Exactamente, es crucial dejar en claro que las fallas de algunos individuos resaltan lo más vil del ser humano, y no tengo ninguna intención de relativizar esos errores. No estoy haciendo eso. Lo que quiero es exaltar el conocimiento. Grandes mentes pasaron por la orden hermética de la aurora dorada, y lo que vieron, pensaron y enseñaron ayudó a influir en otros grupos, beneficiando nuestra construcción filosófica. Si pensamos solo en la preservación de documentos históricos, que de hecho poseen un gran valor, incluso desde una perspectiva antropológica, ya habríamos recibido una enorme contribución. Pero ellos fueron más allá. Cuando pensamos en doctrinas, no solo consideramos las razones y la estructura. Pensamos en nuestra riqueza intelectual y en la producción artística. Estos documentos señalan tanto hacia dónde hemos ido, considerando los límites que hemos cruzado, como hacia dónde deseamos ir, enfrentando límites casi intransponibles. Es de esta manera que podemos comparar nuestra propia evolución. De alguna forma, este es el cronómetro que utilizamos para medir los récords del pasado en relación con los récords del presente. Y cuando hablé de la mezcla de tradiciones, no estaba siendo económico. Lo que inicialmente fue interesante se convirtió en un dolor de cabeza. Con fuerzas antagónicas, el egoísmo dominó. Sabemos que su fundador, el gran y renombrado ocultista Eliphas Levi, tenía la intención de integrar todo el conocimiento dentro de un cuerpo teórico, sin negar contribuciones individuales, pero puliendo los aspectos que un conocimiento difuso no podría contemplar. Fue a partir de esa integración, una negación a la tradición oriental que parecía dominar el mundo, que ellos comenzaron a experimentar de manera más práctica los límites de la percepción humana. Practicaron experimentos como el viaje astral, utilizando como conductores 3 sistemas mágicos. La magia ceremonial. Piensa en la magia más antigua y más común, en la que los magos ejecutaban ceremonias complejas con el uso de artículos especiales y de difícil ejecución. La magia enoquiana. Esta magia fue una contribución de ángeles, según sus autores. El conocimiento sobre la lengua de estos seres concedería un fuerte vínculo místico para los rituales mágicos. Crowley, incluso, hacía uso constante de esta magia para reforzar sus esfuerzos sobrenaturales. Y la magia sagrada de Abramelin. De nuestra lista, esta es la vertiente más oscura, tomada de la obra de un mago egipcio que dejó estas contribuciones en 1600. Otro factor decisivo para que la aurora dorada se volviera tan famosa fue su fuerte atractivo por la diversidad, sin hacer ninguna discriminación de género, dogma o raza. Todos eran aceptados. Pero obviamente este contrato inicial se rompería pronto cuando, impactados por el conocimiento al que tendrían acceso, sus estudiantes se embarcarían en una búsqueda sin precedentes. Muchas veces otorgando nuevos significados a los textos más antiguos que creían dominar. Su enfoque en lo más riguroso del conocimiento académico, sin duda, fue también uno de los pilares de adhesión. Aunque las prácticas esotéricas normalmente no se alinean con el rigor académico, la aurora dorada exigía un estudio coherente y extenso de largos textos. Todo era esencial para que pudieran dominar la propia naturaleza humana, superponiendo los intereses de las personas que, por alguna razón, dejaron un legado escrito. Muchas veces, como dirá la propia psicoanálisis, nuestra contribución académica o artística refleja un inconsciente que es colectivo, y en el centro de nuestras intenciones residen intereses ajenos al individuo, pero que responden a un ordenamiento social indispensable para nuestra propia existencia. Creo que los antiguos magos reconocían esto, y sabían que nada de lo escrito y producido en el pasado carecía de lógica o estaba desprovisto de algún sentido. Si fue escrito, tal vez por razones inconscientes, existe un mensaje oculto. Quién sabe, quizás incluso escondido. Pero claro que esos pensamientos se volverían famosos solo en 1902, cuando Jung postuló algo similar, y para entonces ya no quedaba ni un resquicio de esa antigua orden. Pero volviendo a la época, hablemos un poco de ese escenario.
Es cierto que existía una motivación histórica en torno al conocimiento subrayado por la magia y la astrología, pero estas eran parte simbólica del universo del ocultismo, aunque muchos no entendieran esto completamente. Eso fue así hasta el siglo XIX, cuando todo cambió drásticamente. Lo que era una tradición estancada, respaldada por el vértigo del tiempo, encontró apoyo en la globalización inglesa. Londres se convirtió en una capital del ciudadano del mundo. Este ambiente propició un intercambio cultural riquísimo. Inglaterra se abría de nuevo al mundo y, de cierto modo, a los pensamientos que dominaban regiones distantes. Esta mezcla intelectual se convirtió en una respuesta al positivismo y al racionalismo empírico, defendido por una ciencia expansiva. Pero hasta aquí vale recordar que el ocultismo era visto como algo dotado de enorme significado, pero con poca utilidad. Era solo superstición. Una publicación cambió todo, el compendio The Magus, lanzado en 1801. Su autor, Francis Barrett, unió todo lo que encontró a su alcance. Textos medievales y renacentistas, algunos de ellos de autoría del propio Eliphas Levi. Es en esta abolición filosófica que surge más explícitamente el espiritismo, por ejemplo, bajo la égida del famoso Allan Kardec. Pero no fue solo el espiritismo el que floreció y vivió un apogeo. La masonería aprovechó el auge y amplió su imperio. Fue precisamente en este escenario que la orden se instauró, reivindicando ser la verdadera propietaria de una antigua sabiduría del rosacrucismo. En resumen, Christian Rosenkreuz era un filósofo muy sabio que dejó una serie de preceptos prácticos y ayudó a explorar los límites del misticismo, usando una base antigua y renegada, escondida del mundo exterior. Este enfoque dio origen al movimiento Rosacruz. Pero lejos de tener un enfoque centralizado, la orden era menos doctrinaria de lo que podríamos suponer. Los niveles que mencioné anteriormente se encargaban de categorizar a los miembros según un conjunto de ideas, conocimientos, dominio y metas personales, pero nunca se convirtieron en una pieza fundamental para alcanzar los niveles superiores. Los miembros de la orden, durante el periodo de iniciación, pasaban bastante tiempo solo estudiando. Su convivencia estaba limitada al estudio básico, siempre bajo la orientación de alguien jerárquicamente más avanzado. Esta cercanía proporcionaba una relación más estrecha entre maestro y aprendiz. Pero esta no era necesariamente la primera etapa. Este era el periodo en el que se ponían a prueba sus habilidades, sus convicciones más rígidas y se demostraba su valor como miembro capaz de contribuir al fortalecimiento de la orden. Si eras aceptado, y tal vez no deberías desear algo así, aún tendrías un largo camino por delante, comenzando tus estudios a partir del primer grado. Después de superar este primer obstáculo, todavía te enfrentarías a 3 grados más que juntos constituían el conocimiento pertinente a la primera orden. Esta primera iniciación se refería a un círculo externo, que debía ordenar solo los elementos más básicos, proporcionando herramientas para los desafíos futuros. Para saciar tu curiosidad, estos son los primeros grados. 1. Celator. 2. Theoricus. 3. Praciticus. 4. Philosophus. Cuando el estudiante, ahora en la condición de aprendiz, terminaba su travesía por los 4 grados de la primera orden. Era el momento de ingresar en el círculo interno, formando parte finalmente de la segunda orden. Esta orden tiene una peculiaridad que siempre me ha fascinado. Primero, te explicaré la estructura. Se necesitan 3 etapas para completar el círculo interno, pero durante el nivel intermedio, entre la primera y la segunda orden, es necesaria una pausa. Esa pausa duraba, en promedio, 9 meses. Siempre me ha parecido tan extraño que una persona tuviera que esperar casi un año, el tiempo de una gestación, para realmente comenzar sus estudios en un nivel más avanzado. Solo puedo imaginar la frustración de completar 4 etapas teóricas y luego esperar 9 meses antes de poder recorrer el círculo interno. Después de esos 9 meses, la orden contemplaba los siguientes niveles: 5. Adeptus minor. 6. Adeptus major. 7. Adeptus exemptus. Quien hubiera pasado por la etapa práctica podría ser considerado ahora un adepto. Este término se refería a alguien que realmente reflejaba un dogma y se enorgullecía de lo que defendía, mostrando un dominio excepcional sobre técnicas y conocimientos antiguos. Quien tuviera este título defendería la orden con esmero, demostrando haber superado sus propios deseos y ambiciones, eliminando sus motivaciones efímeras y fútiles. Este nivel no confería ningún dominio sobrenatural, pero era un importante símbolo de compromiso y equilibrio espiritual. Es importante que quede claro, no existía un Dios como supone el prejuicio, o tal vez sí existiera. No estamos hablando de una sola perspectiva, sino de una congruencia de pensadores, magos
y ocultistas, cada uno con una contribución muy propia. Pero piensa en la divinidad más como una energía, como aquella que mueve a todos los seres vivos, invisible a los ojos. Otra cosa interesante, ¿recuerdas que mencioné algo sobre recorrer el último círculo? En realidad no es del todo así. En total hay 7 niveles, pero el máximo que un aprendiz podía alcanzar era el 5º. El resto estaba destinado a los miembros fundadores de la orden y a los jefes secretos. Muchos no sabían exactamente sus orígenes, se especulaba que fueran entidades de otro plano espiritual. Por esta razón se propuso un tercer círculo, un nivel infranqueable para meros mortales. Hablando de mortalidad, los miembros de la Aurora Dorada tenían una forma peculiar de enfrentar este proceso. Creían en la reencarnación como parte de un proceso doctrinario, extremadamente motivacional. Según ellos, entraríamos en el plano astral en busca de reconciliación con nuestras vidas pasadas. En ese momento estaríamos completamente imbuidos de sensaciones astrales, desprendiéndonos del plano terrenal. De ese encuentro, extraeríamos solo lo esencial, los aprendizajes necesarios para que pudiéramos regresar más fuertes. Ese sería el purgatorio. Su convicción era que, en algún punto, dejaríamos de aprender, concretizando finalmente nuestro propósito, que sería, obviamente, elevar nuestra alma. La aurora, de hecho, surge como una sembradora de conocimientos, buscando la elevación del alma más rápidamente. Al acortar este proceso, permitían que las personas alcanzaran su potencial en vida y continuaran con la misión de elevar nuevas almas. La misión, de esta manera, no era restringir el acceso, sino aceptar a más y más adeptos capaces de desempeñar un papel relevante en la difusión de sus preceptos. Otra cosa que mencioné antes, y que tomará unos minutos, es la noción de un subconsciente. Muchos de los principales ocultistas como Dion Fortune y Yates creían que existía una fuerza oculta que limitaba nuestra percepción consciente. Y eso, de hecho, no está tan equivocado. Existe, en efecto, un universo particular inaccesible que representa gran parte de quienes somos. Muchos dirán que esto es evolutivo, como lo defendería Charles Darwin. Pero otros dirán que existe algo que conecta a las personas y que no hay ningún vestigio biológico en este vínculo. Es por eso que no existe una experiencia aislada. Todo lo que hacemos proviene de algo, ya sea un rasgo genético, psicológico, hereditario o espiritual. Existe un receptáculo del cual extraemos nuestra imaginación y donde depositamos nuestra creatividad. Estos pensadores, los ocultistas que mencioné, pasaron sus vidas tratando de acceder a ese entorno. La magia ritual era la puerta de entrada para acceder a este subconsciente, algo que muchas tribus ya practicaban con hierbas y raíces. Pero eso es tema para otro video. Tal vez nadie haya sido tan influyente para la orden como MacGregor Mathers. Como uno de los principales líderes y magos de la orden, desempeñó un papel de extrema relevancia en la estructuración de los rituales y enseñanzas esotéricas que definirían el marco teórico de la Aurora Dorada. Sin embargo, su liderazgo no estuvo exento de controversias y desafíos. Esto es lo que veremos a continuación. Y prepárate, porque todo comenzó a desmoronarse por una lucha de poder. En 1895, la aparente tranquilidad del grupo comenzó a desmoronarse. Esto solo aumentó el vacío de poder y permitió una pequeña ruptura entre Mathers y su patrocinadora, Annie Horniman. Horniman, hija de un comerciante de té y una fiel seguidora de la orden, esperaba que el mago se concentrara exclusivamente en los asuntos de la Aurora Dorada. Pero él tenía otros planes y comenzó a desviar su atención hacia otros intereses, como la política jacobita. Como líder, Mathers se mostraba cada vez más autoritario y excéntrico, características que empezaron a causar incomodidad entre los miembros. Como veremos a continuación, esto solo empeoró en los años siguientes, alcanzando su punto máximo un año después, en la primavera de 1896, cuando Mathers acusó formalmente a Horniman de sabotear su liderazgo, y en represalia, ella retiró su apoyo financiero. Este acto sembró aún más descontento entre los adeptos de la Segunda Orden, lo que llevó al mago a tener una crisis de autoritarismo y exigir obediencia absoluta a través de un manifiesto a finales de ese año. Como resultado, su benefactora fue expulsada, profundizando las tensiones. Con la salida de Horniman, la orden perdió tracción financiera y aumentó aún más el número de miembros que deseaban la salida de Mathers de la presidencia del grupo. En marzo de 1897, casi una década después, otra crisis sacudió la orden. Uno de sus miembros fundadores, Westcott, tuvo que renunciar, dejando un vacío de poder que fue ocupado posteriormente por Florence Farr, una actriz renombrada que asumió el liderazgo en Londres.
Sin la supervisión rigurosa de su antiguo líder, la estructura interna de la Segunda Orden comenzó a desmoronarse vertiginosamente. Avancemos un poco y revisemos el conflicto que se intensificó a principios de 1900. Durante ese periodo, la situación se deterioró aún más. Florence Farr, insatisfecha con la creciente distancia y el comportamiento autoritario de Mathers, sugirió la disolución de la orden. Pero Mathers no lo aceptó. Incluso sospechaba que era una trampa para que la orden reintegrara a Westcott en su antiguo puesto. Así que hizo algo que nadie esperaba, algo devastador. Emitió un documento en el que afirmaba que los documentos utilizados para legitimar la orden, aquellos del rosacrucianismo, en realidad eran falsos. Esta revelación, de hecho, tomó por sorpresa a los miembros y sacudió la confianza en las autoridades vigentes. La situación se volvió aún más tensa cuando un viejo conocido nuestro, alguien de quien prometí que hablaríamos nuevamente, decidió dar un golpe. Sí, estamos hablando de Crowley, quien para esa época ya era una figura polémica dentro del ocultismo. Intentó infiltrarse en la orden después de ser rechazado por los adeptos londinenses. Su intento de tomar el control del templo en Londres resultó en la infame Batalla de Blythe Road, donde, a pesar de sus esfuerzos, fue expulsado y la orden continuó desmoronándose progresivamente. Después de estos eventos tumultuosos, la Aurora Dorada se vio dividida en facciones rivales. Bajo el liderazgo temporal de Yates, la orden intentó reestructurarse, pero los conflictos internos adicionales y la intervención de charlatanes llevaron a la fragmentación final de la orden original en varias ramificaciones. Ante estas divisiones, la orden pasó por varias transformaciones y reestructuraciones, culminando en la creación de nuevos grupos como la Alpha et Omega, liderada por seguidores de Mathers, y la Orden Estrella Matutina, que intentó continuar con las enseñanzas de la Orden con un nuevo enfoque en el viaje astral y la búsqueda espiritual. Sería una manera de actualizar la Orden, pero manteniendo su núcleo intacto. Esta historia de conflicto y transformación, aunque marcada por controversias, también revela algo profundamente humano: nuestra resiliencia ante la inercia con la que nacemos y nos multiplicamos. Las enseñanzas esotéricas de la Aurora Dorada, a lo largo del tiempo, continúan iluminando la mente de investigadores, curiosos e incluso adeptos, personas como tú, que han llegado aquí por sus propias motivaciones. A medida que la historia de la Orden avanza hacia el siglo XX, es posible observar cómo las semillas plantadas por sus fundadores continuaron germinando en nuevas direcciones. A pesar de las divisiones y el caos que marcaron los últimos años de la Orden original, los principios y prácticas que estableció no solo sobrevivieron, sino que también florecieron en diferentes contextos esotéricos. Con la fragmentación de la Aurora Dorada, las varias ramificaciones y órdenes derivadas comenzaron a desarrollar sus propias identidades y enfoques espirituales. Este periodo de transformación también vio el surgimiento de nuevas figuras influyentes en el esoterismo occidental, como Dion Fortune y Paul Foster Case, quienes, al dejar las órdenes originarias, fundaron sus propias escuelas de pensamiento. Dion, por ejemplo, aportó una perspectiva psicológica y psíquica al estudio del ocultismo, fundando la Fraternidad de la Luz Interior, que combinaba prácticas mágicas con psicología profunda. Esto no es sorprendente considerando el interés que tenían en el subconsciente. Paul Foster, por su parte, fundó otro grupo prominente: los Constructores del Aditum, una organización dedicada al estudio de la Cábala y el Tarot, continuando la tradición de buscar la iluminación espiritual a través de sistemas simbólicos que nunca fue completamente abandonada. Mientras tanto, Nueva Zelanda se convirtió en un refugio involuntario para la tradición de la Aurora Dorada, con la fundación del templo Smaragdum Thalasses, una obra arquitectónica de la Estrella Matutina. Este templo, también conocido como War Rea, se convirtió en un refugio para los adeptos y mantuvo viva la llama de los rituales y enseñanzas que se celebraban en los primeros rituales de la Orden, atrayendo la atención de magos de todo el mundo. La longevidad del templo, que operó hasta los años 70, duró incluso más que las ideas defendidas por sus constructores, mostrando que, al final, la filosofía no se estanca y evoluciona constantemente. Sin embargo, tal vez la contribución más significativa para la perpetuación de las enseñanzas de la Orden haya venido de Israel Regardie, un famoso ocultista y escritor. Al publicar gran parte de los rituales y enseñanzas de la Orden, garantizó que la sabiduría acumulada por sus fundadores no se perdiera en la historia. Sus obras fueron el fertilizante que permitió soñar con el renacimiento de un pensamiento y del interés por la Orden, sobre todo a finales del siglo XX, cuando las ruinas de las crisis aún persistían.
Este renacimiento no surge solo por un interés en el fenómeno histórico. Ese interés existe, pero no te engañes. Esta reciente curiosidad, que tal vez te esté motivando a continuar viendo este video, es una demostración de la relevancia continua de sus idealizadores en un mundo en constante evolución. En una era marcada por la búsqueda de significado espiritual y la exploración de nuevas formas de conciencia, la Aurora Dorada ofrece un camino estructurado y disciplinado para el crecimiento espiritual. Sus prácticas rituales, su rico simbolismo y su fusión de tradiciones místicas occidentales continúan atrayendo a aquellos que buscan entender los misterios de la existencia y desarrollar una conexión más profunda con lo divino, ya sea un elemento de la naturaleza o una energía de difícil comprensión. Por eso, al analizar la historia de la Orden, desde su fundación tumultuosa hasta su fragmentación y subsecuente renacimiento, podemos ver que, a pesar de los desafíos y conflictos, el legado de la Orden permanece vivo. A través de las lecciones aprendidas y de las enseñanzas transmitidas, la aurora continúa iluminando el camino para aquellos que buscan la verdadera sabiduría e iluminación espiritual. Y esto no es ni siquiera una propaganda gratuita para ningún grupo, de hecho, eso no tendría sentido. Como dejé claro al principio del video, no creo que exista un camino fácil para abordar el ocultismo. Sabemos que muchas tradiciones van a describir rituales más condenables y con motivaciones claramente nefastas. Pero nuestro empeño como estudiosos o curiosos no es solo el de juzgar y categorizar lo que no comprendemos completamente. Por ejemplo, cuando menciono a Eliphas Levi, excluyo sin ninguna pretensión su cercanía con ídolos paganos. Es una ilustración de uno de sus libros que revela una de las gravuras más ilustres de Baphomet. Fue Crowley quien después se apropió de sus definiciones para posicionar esta figura en el centro de su cosmología filosófica. Pero es precisamente ahí donde reside nuestra preocupación histórica, en poner las cosas en su debido lugar. En cualquier entorno, existirá la explotación de técnicas oscuras para la obtención de beneficios personales. Ninguna actividad humana, lamentablemente, está inmune a esto. Es simplemente quienes somos. Otra característica humana es atribuir al otro una extrañeza, como si las cosas que funcionan fuera de nuestro entorno personal y cultural tuvieran una connotación maligna. Este es un error en el camino, porque la mayoría de las veces no vemos más allá de nuestra propia percepción y estamos siempre inmersos en nuestro propio ego, lo que nos impide, obviamente, navegar por otros canales y otras atmósferas. Entonces, a menos que tengas interés en cuestionar la tradición de la Aurora Dorada, reconoce que al final del día lo malo y lo bueno se mezclan y las líneas son casi imperceptibles. Gracias por ver el video. Si te gustó, mira Enoquiano, la lengua perdida de los ángeles. Este video revela la influencia de esta práctica mágica desde el Renacimiento hasta figuras modernas como Aleister Crowley e incluso los Beatles. Por favor, haz clic en el botón de me gusta y, si eres nuevo aquí, haz clic en suscribirse y en la campana al lado para recibir notificaciones futuras.